Teherán en llamas es el título de una crónica que habla de destrucción, pero también de resistencia. Hoy vamos a meternos de lleno en sus entrañas, para entender cómo está construida. Vamos a desmontar su estructura narrativa, a ver cómo cada pieza encaja para contar una historia y provocar un impacto concreto. Fijaos cómo empieza. La historia no arranca con una explosión, sino con el eco de la historia, con un legado de 2500 años. Es un comienzo majestuoso, que crea una atmósfera de calma, de solemnidad, justo antes de que todo salte por los aires. Bueno, pues la primera parte de la narración se centra justo en eso, en el catalizador, un acto de violencia que viene a romper esa calma milenaria. Esta es, digamos, la tesis del guión, el argumento principal de destrucción sobre el que se va a levantar todo lo demás. Y aquí lo tenemos, el contraste. Inmediato y brutal. La crónica establece desde el principio dos polos opuestos, un constructor antiguo, Persia, y un destructor moderno. Es una declaración de intenciones que define a los protagonistas de este drama desde la segunda frase. Y de repente, el guión nos lanza de cabeza al presente de su relato. Nos da una fecha, 28 de febrero de 2026, y nombra a los responsables del ataque. El texto nos cuenta cómo ciudades con un peso histórico brutal, como Teherán, Isfahán o Qom, quedan reducidas, en un instante, a simples coordenadas en un mapa militar. A continuación, la crónica nos presenta la justificación oficial de la ofensiva. El motivo que se da al mundo, según nos cuenta, es la supuesta amenaza de un programa de armas nucleares, un pretexto que el propio guión se prepara para desmontar. Y es aquí donde la crónica construye su acusación más grave. Pone cara a cara la narrativa oficial de una amenaza inminente con un supuesto informe de la propia inteligencia estadounidense que, según el guión, decía que Irán necesitaría una década para tener un arma. El paralelismo que se busca es evidente, ¿verdad? Irak, 2003, se sugiere que es un patrón que se repite. Y justo en este punto, cuando parece que todo va de geopolítica, el relato da un giro de 180 grados. Pasamos del conflicto moderno a la civilización que está siendo atacada. Esta es la antítesis que nos propone el guión. Frente a la destrucción del momento, la permanencia de una cultura ancestral. Ojo con esto porque es clave. El guión cambia por completo el foco del ataque. Argumenta que el objetivo no es un estado político, sino algo mucho más hondo. Es una civilización. Es Persia. Al hacer esto, lo que busca es elevar la magnitud de la tragedia. Ya no es algo geopolítico, es algo que ataca la memoria colectiva de la humanidad. Para reforzar esta idea, la crónica utiliza un símbolo potentísimo, el cilindro de Ciro. Nos lo presenta como la primera declaración de derechos humanos de la historia. Esto crea una ironía, una ironía demoledora en el relato. Los antiguos persas, pioneros de los derechos humanos, siendo bombardeados por quienes, según el guión, dicen defenderlos. El punto central de esta parte es humanizar el objetivo. La crónica describe a las víctimas no como estadísticas, sino como portadores de una cultura viva. Se centra en el arte, en la espiritualidad, en la vida de cada día, para subrayar que lo que está bajo ataque es toda una forma de ser y de estar en el mundo. Pasamos a la tercera parte. Aquí es donde el guión conecta el bombardeo con lo que llama una guerra invisible. Esta es la síntesis, el momento en el que las dos ideas que ya hemos visto, la destrucción y la cultura, se fusionan para revelar una tesis mucho mayor. El relato nos desgrana una secuencia de hechos que, según su narrativa, habrían preparado el terreno para el ataque. Describe un proceso que empieza con la asfixia económica, sigue con la desestabilización desde dentro y la guerra mediática, y culmina en el ataque directo, solo cuando lo demás no ha funcionado. Y aquí llegamos al corazón del guión, su tesis central. El conflicto, según se argumenta, no va de armas nucleares, sino que es un choque entre dos modelos de civilización. Por un lado, la que el texto llama civilización anglocionista, basada en el capital y el poder militar. Por otro, la civilización semita y persa, definida por la soberanía y la espiritualidad. Esto nos lleva a la pregunta del millón. La pregunta que toda la estructura del guión está intentando responder. Si no son las armas, si es algo mucho más profundo, ¿cuál es entonces la verdadera razón del conflicto según esta crónica? Y esta es la respuesta que nos da. La verdadera amenaza de Irán no sería militar, sino existencial. Su simple existencia como un modelo soberano y diferente demuestra que otro orden mundial es posible. Y esa, según la crónica, es la provocación que resulta intolerable. Y con esto llegamos al acto final. Después de la destrucción y del análisis del conflicto, la crónica cierra el círculo con un mensaje de resistencia histórica, de supervivencia. Es una vuelta al tema del principio, pero esta vez visto a través de las llamas. Para construir este argumento de resiliencia, el guión enumera a todos los que lo intentaron antes. Pone los ataques actuales en una lista larguísima, junto a Alejandro Magno y los mongoles. Lo que busca es contextualizarlos no como un evento final, sino como un capítulo más en una historia milenaria de resistencia.
Esta frase lo resume todo, encapsula el arco narrativo completo. Reconoce la destrucción del presente, Teherán arde hoy, pero la pone en perspectiva frente a una verdad mucho más grande y duradera, la llama de una civilización que, según el texto, lleva viva 2500 milenios. La crónica termina con esta declaración tan provocadora, una afirmación rotunda sobre el poder de la cultura frente al de la fuerza, y nos deja con esa idea en la cabeza. ¿Pueden las bombas de verdad apagar este tipo de fuego?